Dios la bendiga. Jesús cuida de nuestro sustento. Ese es el tema que quiero compartir, principalmente en estos días de tanta incertidumbre, tanta situación difícil que está viviendo el mundo. Y ahora vamos a abrir la Biblia en Lucas 12, versículos 24 al 31, y dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no conocéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Bien. Las necesidades esenciales tienen que ver con la supervivencia. Las cosas que si carecemos de ellas, pues no podemos subsistir, ¿verdad? Y eso es la comida, eso es el vestido. Jesús no prohíbe las posesiones en este pasaje, pero enseña prioridades que desafían los estilos de vida de sus seguidores, es decir, de nosotros, que nos llamamos ser cristianos. Las posesiones van más allá de las necesidades básicas, y esas pues no valen nada, ¿verdad? Bien importante que nosotros entendamos eso. Nosotros hay veces nos esforzamos por amontonar cosas que son perecederas, pero en este pasaje se nos exhorta a trabajar por las cosas que duran para siempre, aquellas cosas que cuando nos muramos vamos a llevarlas con nosotros, ¿verdad? Esas cosas que duran para siempre. Lastimosamente la mayoría de personas pues se enfocan en las cosas perecederas, aquellas cosas que al morir no vamos a poder llevarlas, esas cosas que al morir no van a acompañarnos, ¿verdad?, hacia donde vamos. Entonces la recomendación es que nosotros nos interesemos en esas cosas, ¿verdad? La mayoría de personas que vivimos en este tiempo somos los que mejores recursos económicos tenemos, más abundancia de todo, tanto como de información como de alimentos y posesiones. Ninguna otra generación ha gozado de la abundancia que la generación actual gozamos, pero también ninguna otra generación ha vivido bajo ansiedad tanta como la que nosotros hoy día tenemos, ¿verdad? Por el afán de adquirir cosas, de tener, de almacenar. Antes de esta porción, el Señor nos estaba hablando ahí mismo en ese mismo capítulo de un rico, ¿verdad?, que quería tumbar sus graneros y hacerlos más grandes para almacenar más cosas, más granos, más productos, y acomodarse y decir, pues tengo todo para vivir el resto de mi vida. Sin embargo, ahí en la misma porción dice Jesús que una voz
le diría necio, esta misma noche vienen por tu alma, ¿verdad? Y lo que has acaparado, ¿para quién será? Entonces, ese es el extremo, ¿verdad? El pecado de los ricos, digamos. Pero a continuación pasa a detallar el pecado de los pobres, ¿verdad? Que es la porción que leí, y cómo pues nosotros vivimos en esa ansiedad, ¿verdad? Y la ansiedad es uno de los grandes males de nuestro tiempo. Los seres humanos podemos recordar y procesar el pasado, y sobre esa base hacemos proyecciones para el futuro. Y esa es la razón por la que no vivimos completamente en el presente. Siempre estamos pensando en el futuro, ¿verdad? La constante preocupación por lo que hemos de comer o lo que hemos de beber nos lleva a desarrollar una condición de ansiedad. Se sabe que una situación de ansiedad permanente lleva a las personas a sufrir problemas de salud, y las relaciones con otras personas también se deterioran. Por esa razón el Señor Jesús expresó a sus discípulos la seguridad de que Él cuida de nosotros en todos los aspectos, ¿verdad? Eso es bien importante. Aquellas cosas que el mundano busca anhelosamente serán dadas a nosotros, los hijos de Dios, como una añadidura. El esplendor de Salomón fue un periodo donde Israel creció materialmente. El esplendor de la nación de Israel, la fama, la riqueza de la nación de Israel está relacionada con Salomón, ¿verdad? Pero el versículo 24 dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, y ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Esta es la pregunta, ¿verdad? Los cuervos, mire hermano, los cuervos no han sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿verdad? Todos nosotros sabemos eso. No han sido llamados con llamamiento santo como usted y yo hemos sido llamados con llamamiento santo. Pues los cuervos están felizmente inconscientes de su pobreza, y esa ignorancia es su gloria, ¿verdad? Pero como ya dije, antes estaba hablando del rico insensato, Jesús, y él quería derribar sus graneros, construir otros más grandes, pero igual que el cuervo está consciente de su pobreza material, ese rico estaba inconsciente de su pobreza espiritual, ¿verdad? Y así como esa ignorancia del cuervo es su felicidad, también la ignorancia de la pobreza espiritual del rico fue su maldición, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos decir de los cuervos? Los cuervos son criaturas inmundas según la ley judía, ¿verdad? Y consideradas pues en Levíticos 11:15, ahí nos habla de los cuervos, ¿verdad? Y eran aves mal vistas, aves inmundas, ¿verdad? Entonces por eso el ejemplo que Jesús agarra es interesante, ¿verdad? Nos compara con los cuervos, aves inmundas, aves de menor valor, digamos, que otro tipo de aves que sí se podían comer. Entonces, ¿quién vale más, ¿verdad? Una ave inmunda, considerada inmunda por la ley judía, o nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Y como ya dije, nos ha redimido, nos ha llamado con llamamiento santo, y si Él cuida de los cuervos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Acaso no valemos más nosotros? El preocuparse o el afán es absolutamente inútil, no conduce a nada bien. También ahí nos habla de la hierba. Vemos que Dios se ocupa en darle belleza a la hierba, ¿verdad? Son elementos de su creación que son efímeros, ¿verdad? En cambio nosotros no somos efímeros. Este mundo materialista es como un grupo de pasajeros que corren por conseguir el mejor asiento
de un barco que se hunde, ¿verdad? Es algo que sería absurdo, ilógico y hasta puede dar risa si vemos que toda la gente corre a pelearse por el mejor asiento, por estar en primera clase en un barco que se está hundiendo. ¿Cuál es el sentido? Pues a eso es comparable cuando nosotros nos afanamos por acumular cosas materiales, ¿verdad? Porque eso va a perecer, así como como un barco que se estaría hundiendo. Cuando la obsesión por las cosas materiales nos consume, queda muy poco espacio para Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y en el versículo 30 vemos lo que busca el mundo, que son estas cosas materiales, y en el versículo 31 lo que debemos buscar los discípulos de Jesús, ¿verdad? Y que es pues el reino de Dios. El afán solo nos derriba. La clave para una vida libre de ansiedad es un corazón completamente centrado en Dios. La ausencia de preocupación debe caracterizar siempre a los creyentes, sabiendo que Dios cuida de los suyos, ¿verdad? Dios cuida dice 1 Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Esto lo escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, ¿verdad? Y Pedro lo escribe con mucha autoridad, porque recordemos que él compartió con Jesús 3 años o 3 años y medio, ¿verdad? Y pues él pudo ver cómo la prioridad de Jesús no era las cosas materiales, ¿verdad? Sino el reino de los cielos. Y Pedro pues podía testificar de primera mano pues que ellos no aguantaron hambre, ¿verdad? Que siempre hubo que comer en los 3 años y medio de ministerio de Jesús que compartieron, ¿verdad? Jesús con Pedro. Entonces él recuerda el tiempo que anduvo con Jesús y comprueba de que siempre hubo provisión. Y aún después que Jesús ascendió a los cielos, no sé cuánto tiempo pasó desde que Jesús ascendió a los cielos hasta que Pedro escribe esta carta, pero de igual manera Pedro podía constatar de que Jesús había provisto para las necesidades básicas. Por eso dice en su primera carta que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y entonces Dios seguirá sustentando, ¿verdad? Así como sustentó a Pedro. Recordemos también cuando Elías, en un tiempo de hambre, ¿quién alimentó a Elías en un tiempo de escasez, en un tiempo de necesidad? Pues un cuervo. Dios se valió de un cuervo para alimentar a Elías por mucho tiempo. Estoy mostrándoles ahí que el afán por las necesidades materiales es inútil, es improductivo. Y si nosotros verdaderamente somos hijos de Dios, pues Él también mandará un cuervo, ¿verdad?, a proveernos el alimento necesario. Es increíble, ¿verdad?, la forma que Dios usó con Elías para sostenerlo en ese tiempo de necesidad. Ahora nosotros estamos iniciando un periodo muy complicado en el mundo. Como dije al principio del video, estamos en una situación de pandemia mundial, ¿verdad? Y esto golpeará la economía y no sé hasta qué niveles esto llegue, pero cuál debería ser nuestra actitud en esta situación.
Yo creo que sí, como hijos de Dios, no estoy diciendo en este video que no nos abastezcamos de lo necesario. No estoy proponiendo eso, ¿verdad? Yo creo que sí debemos de prepararnos, ¿verdad? Hasta donde nuestros recursos nos alcancen, abastecernos. Si usted tiene una familia, pues con esta enseñanza ya no le estoy diciendo que no debe de prepararse, ¿verdad? Sí, debe de comprar más de lo normal, tenerlo allí, pero le cuento que lo que alcance a guardar se le acabará, ¿verdad? Y de ahí para adelante, ¿qué? Confiar en Dios, ¿verdad? Y si tenemos suficiente y algún hermano nuestro tiene alguna necesidad, podemos compartir, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos. Y si la situación de pandemia mundial se prolonga por más tiempo, ya llevamos 3 meses, ¿verdad?, que esto comenzó en China y así fue propagándose por el resto del mundo, pero en Estados Unidos pues llevamos quizás un mes de haber encendido las alarmas, el gobierno, y dando instrucciones, y ahorita no nos podemos reunir ni siquiera en células. Entonces no sabemos cómo esto continúa, ¿verdad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud como cristianos, hijos de Dios, en este tiempo? Como ya dije, claro que tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Pero no de una manera desmedida, ¿verdad? Incluso cuando vamos a los supermercados, a la mayoría no nos importa, ¿verdad?, que va a llegar después de nosotros y ya no encuentre un producto. Queremos garantizar que en nuestra casa va a haber ese producto, ¿verdad? Y algo que ha mostrado esta situación pues es el caos, ¿verdad?, en las compras, en los supermercados, porque la gente ha exagerado, ha llevado más de la cuenta. Allí es donde nos está hablando el tema de hoy, ¿verdad? Está bien hasta cierto punto que el mundano caiga en ese pánico, ¿verdad?, caiga en esa desesperación y quiera arrollar con todo lo que hay en el supermercado. Pero no está bien que nosotros, como hijos de Dios, caigamos en la misma situación, ¿verdad? Vamos a agarrar lo necesario, lo prudente, y vamos a dejar para otro que viene detrás de nosotros, que también necesita abastecer a su familia, ¿verdad? Y si el mundano no piensa en eso, nosotros como hijos de Dios deberíamos, ¿verdad?, tener en cuenta ese detalle. Entonces, les decía, Elías fue sustentado, ¿verdad?, por un cuervo. Pues yo no tengo ni la menor duda, ¿verdad?, que si esta situación se prolongara, el Señor nos va a mandar cuervos, ¿verdad?, a los que le pertenecemos. La operación Cuervo. Elías estaba siendo obediente al llamado, ¿verdad? Solo mantengámonos nosotros igual, ¿verdad?, obedientes al llamado que el Señor nos ha hecho, y el Señor pues nos va a proveer. En los pueblos antiguos, solo adquirir el alimento y la ropa era un reto diario, ¿verdad? Como les dije al principio, esta generación en el siglo XXI estamos bendecidos, ¿verdad? Seamos o no seamos cristianos, temamos o no temamos a Dios, hay abundancia, ¿verdad? Pero en siglos pasados, en ciertas regiones del mundo, solo conseguir agua era un problema, ¿verdad? En tierras desérticas, cavar un pozo de varios metros de profundidad y no era seguro que encontráramos agua, ¿verdad? Y con esta situación, el agua fue de las primeras cosas que
desapareció de los supermercados, ¿verdad? Pero imagínense, la gente hoy no tiene que cavar un pozo para lograr abastecerse de ese líquido. Y en los tiempos bíblicos sí, el agua, la comida, el vestido, había que batallar por lograr adquirir esas cosas tan básicas, ¿verdad? Y en 1 Timoteo 6:8, Pablo le dice a Timoteo que con solo tener el sustento y el abrigo, que deberíamos estar contentos. Dice que los cuervos, al contrario con las hormigas, no tienen despensa, así como lo dice el versículo 24, que no tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. La hormiga sí, según Proverbios 6:6-8, ahí nos dice que en el verano prepara su comida, guarda su comida, ¿verdad? La hormiga sí, pero los cuervos no, ¿verdad? No hacen eso, y sin embargo Dios los sustenta. Proverbios 30:25 también nos vuelve a hablar del cuervo. Sobreviven únicamente porque Dios ha diseñado y ha puesto a su disposición la comida que necesitan para existir. En Job 38:41 dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento? Dice que este animal es bien mencionado en la Biblia. David dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, hermanos, creo que el mensaje está siendo claro. Con respecto a los lirios y la hierba, pueden ir al horno al día siguiente, pero Dios los viste. Y nosotros vamos a la casa del Padre Celestial. ¿Cuánto más no nos vestirá? Imagínense qué diferencia, ¿verdad? Ya hablamos del cuervo. Ahora estamos hablando de la hierba. Con respecto a la provisión y el vestido, debemos confiar en el Señor, pero confiar no significa ociosidad, ¿verdad? Confiar en el Señor no significa negligencia. No quiere decir que vamos a ser haraganes, ¿verdad? Para trabajar. Otro versículo dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Pablo lo dice en el Nuevo Testamento. Entonces, esta porción no nos está empujando a que seamos descuidados, ¿verdad? No, para nada. Esta porción solo nos quiere decir que nuestro afán no debe estar en esas cosas. En la 1 Timoteo 5:8 y Filipenses 4:19 dice: Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces es un tremendo versículo. Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. El conocimiento del Padre, hermanos, el conocimiento del Padre es que Dios no ignora nuestras necesidades, ¿verdad? El versículo 30 dice: porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Entonces, no hay nada más confortante saber de que nuestro Padre Celestial tiene ese conocimiento, ¿verdad? Que nosotros necesitamos esas cosas. Él no lo ignora, ¿verdad? Y eso debe de tranquilizarnos, ¿verdad? Si estamos llenos de ansiedad. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Pero Jehová es nuestro pastor. Si Dios ha concedido lo principal, también nos proveerá lo secundario. Él provee lo necesario a criaturas inferiores, tales como el cuervo y los lirios o la hierba en general, ¿verdad? ¿Acaso no lo hará también con nosotros, que fuimos creados a su imagen y a su semejanza? La hierba del campo no fue creada a imagen y semejanza de Dios. Los lirios tampoco. Los cuervos tampoco. Nosotros sí. Entonces, y si Dios tiene cuidado de todas esas criaturas, como ya dije, ¿cómo nos va a dejar perder a nosotros? Bueno, entonces por eso no tiene lógica cuando nos cargamos de ansiedad por el futuro,
no importa lo que venga, ¿verdad? No importa cuánto tiempo dure esta emergencia mundial. Algunos que no tienen a Cristo en su corazón están comprando, además de comida, están comprando armas, porque ven venir una situación insostenible económicamente. En 2 semanas, por ejemplo, Estados Unidos ha reportado 6.6 millones de desempleados, y esa es una cifra récord. Jamás se había visto ese enorme número de desempleados en un tiempo tan breve como lo es 2 semanas. Entonces algunos americanos ven venir una situación donde comienzan a asaltar la propiedad privada para subsistir, para tener para sus necesidades básicas. Podrían comenzar a saquear supermercados, ¿verdad? A meterse de una forma violenta a las casas y saquear para llevar para sus casas, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces algunos están comprando armas, ¿verdad? Ellos confían en armas, ¿verdad? Pero nosotros confiamos en Dios, ¿verdad? Y qué bonito el ejemplo de Elías con el cuervo. No temamos, hermanos, aunque se ve un futuro muy incierto, no debemos temer, debemos confiar en el Señor, ¿verdad? Y ahí dice hombres de poca fe, ¿verdad? Si Él viste a efímeras plantas del campo, cuanto más a nosotros, ¿verdad? Que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No seamos hombres de poca fe. Aquí es donde vamos a ejercitar nuestra fe. La ansiedad, nuestras preocupaciones se debe a la poquedad de nuestra fe, y esa falta de fe en Dios nos conduce a la insensatez, pues solo conseguimos afligirnos y turbar la paz de nuestra alma. ¿En qué ayuda a preocuparnos? Solo nos enfermamos, nos ayuda a deteriorar nuestra salud. Y si descomponemos la palabra ocuparnos, ahí tenemos el concepto de esa palabra preocupación, preocuparse. Es ocuparnos de las cosas antes de tiempo. ¿Qué quiere decir antes de? El prefijo. Y ocuparnos no tiene ningún sentido. Preocuparnos, mejor ocuparnos de las cosas cuando ellas llegan y no antes de tiempo. Muchas cosas por las que nos preocupamos jamás sucederán, comprobado. La mayoría de nuestros temores jamás sucederán, ¿verdad? Pero sin embargo nos restan vitalidad en el presente, en el hoy, y esa es la forma como Dios no quiere que nosotros vivamos como hijos de Dios, ¿verdad? Preocupándonos por el mañana en lugar de estar descansando en la providencia de Dios, ¿verdad? Entonces preocuparse por el mañana es una insensatez. Solo conseguimos arruinar nuestra salud, ¿verdad? Y con esto de este virus, el coronavirus, que ahorita es el tema, cuando nosotros tenemos esa actitud de preocupación, de ansiedad, lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico baja, ¿verdad? E incluso somos más propensos a adquirir ese virus, ¿verdad? Entonces imagínense todo lo que puede crear la ansiedad, ¿verdad? Entonces tengamos cuidados. Estas ansiedades son propias de la gente mundana, lo dice el versículo 30. La gente mundana se afana hasta con el tema de la diversión, ¿verdad? Hasta por esas cosas la gente paga cantidad de dinero, ¿verdad? Para tener cosas ya innecesarias, ¿verdad? Para la subsistencia. Entonces, si el afán por las cosas materiales llega a dominarnos alguna vez, hemos de preguntarnos, ¿realmente soy cristiano o soy mundano? Porque el versículo 30 lo dice claro, esas cosas caracterizan a los del mundo, no a nosotros.
Si tenemos un alma que salvar, hemos de buscar primeramente el reino de Dios, como lo dice el último versículo de la porción que leí, el versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os vendrán por añadidura. Pero cuando nuestra imaginación nos asuste por los males que nos puedan sobrevenir, recordemos que somos pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero no estamos solos, ¿verdad? Tenemos un Padre amoroso, un Padre cuidadoso, un Padre misericordioso, ¿verdad? Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dávidas a nuestros hijos, ahora cuanto más nuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? No nos dará las cosas que necesitamos. Entonces, afuera, ¿verdad? La preocupación, la ansiedad, el pánico, que no nos invadan esos sentimientos, sino al contrario, ¿verdad? Cambiémoslos por sentimientos de confianza en Dios, seguridad en que Él nunca nos ha fallado hasta este momento y no lo hará tampoco, ¿verdad? Él sostendrá nuestras vidas en el área física, estoy hablando en este momento, hasta el final, ¿verdad? Hasta el final Él nos sostendrá, ¿verdad? Estamos en sus manos, no estamos solos. Que Dios les bendiga.